ustedes leyeran, de pronto si pueden, si tienen la Biblia en su mano, bueno, pueden hacerlo desde allí, pero los que no pueden hacerlo en la pantalla, pero vamos a seguir toda la lectura. Pero me permiten, yo voy a leerla en una versión y ustedes lo van a seguir en la versión de la Reina Valera 60, pero lo voy a leer en otra traducción para que podamos tener una comprensión más clara de ella. Dice así, versículo 8 del capítulo 3 de Tito: esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Dice en esta versión así. Hoy vamos a seguir hablando del neopentecostalismo. Y quise tomar estos versículos porque creo que vienen muy bien en lo que vamos a hablar hoy en relación a ello. Y es donde parte todo lo que este movimiento místico, religioso, que ha tomado una fuerza en los países latinoamericanos y que aún traspasan fronteras, océanos, que podamos identificar aquellos aspectos de enseñanza que van muy desviados de lo que es el fundamento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de todo este movimiento, todo surge, como recordamos la enseñanza pasada, porque en esta cantidad de mentiras que se proyectan hay unas onzas de verdad, y entonces allí es donde confunden a la gente, porque como es una mezcla de cosas que nacen del misticismo, de la experiencia personal, con algunas verdades bíblicas, entonces eso lo relaciona, lo vincula, y entonces por eso todos se confunden, porque como también hablan de Dios, entonces esto es aceptable. Pero no podemos nosotros tomar cosas que están desde el punto de la experiencia personal. Eso es peligroso. Cada persona tiene su experiencia, pero no puede hacer de su experiencia una doctrina fundamental. Hermano, es que el Espíritu Santo se recibe de esta manera y usted tiene que hacer así, hacer así. Bueno, cada uno en su emoción misma hace cosas que de pronto la emoción misma lo lleva a hacer, pero porque salte más o aplauda más no quiere decir que está más lleno que otro. Y eso hay algunos que piensan que eso es así. Cuando usted recibe el Espíritu Santo tiene que empezar a mover la lengua, haga así, verá que ahí usted moviendo la lengua, haga así, respira, empieza a hablar. Y hay gente que de verdad empieza así. Y empiezan a ver una serie de mezclas de cosas que no lo dicen a mí. Entonces quiero que partamos de algo, y es que ustedes saben que la Biblia tiene dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a partir del hecho bíblico que nosotros vivimos en los tiempos que corresponden al Nuevo Testamento. ¿Por qué les digo eso? Porque es necesario que toda la iglesia partamos como base principal referencia el Calvario. El Calvario sucedieron
todas las cosas que tenían que suceder en el cumplimiento de la ley. Allí se concluyó cuando Jesús dijo, consumado es. Quiere decir que Él se satisfació, terminó, culminó una obra, para empezar una nueva obra. Por eso Pablo dice, el que empezó la buena obra en vosotros, ¿la va a qué? ¿Hasta qué día? El día de su venida. Tú obtendrás un final, pero tuvo un comienzo. Entonces nosotros tenemos que pensar que del Calvario hacia acá se entró en una nueva etapa en relación con Dios, y la relación con Dios y la humanidad. Ustedes pueden ver que desde el principio Dios trató con el hombre de una manera, y Dios se paseaba y el hombre tenía relación con Dios. En el momento en que el hombre es destituido, pues ya no hay nadie que invoque a Dios. Se levanta una nueva generación por medio de Seth, que empezó a invocar el nombre de Jehová, pero allí a través de los tiempos ha quedado así. Hay una línea de los que tratan y se acuerdan de Dios, como otros que se olvidaron de Dios. Entonces cada tiempo nos marca algo. Algunos, para sentirse bien, pues ofrecían un sacrificio, traían una ofrenda, traían de lo mejor. Claro, estaba escrito, y de una u otra manera trataban de mitigar una culpabilidad a través del sacrificio, una sustitución, y a través de una ofrenda, y todo estaba basado en eso. Pero en esta nueva etapa que el mundo está viviendo, se conoce como el tiempo de la gracia. Entonces, el tiempo de la gracia tiene que ver con el tiempo del favor de Dios, pero sin olvidar que es un favor que no merecíamos. Pero hay un trato de Dios con la iglesia, y es que como Él es el Dios de toda gracia que nos llamó, entonces dice la Biblia que entonces ese Dios que nos llamó, Él mismo va a perfeccionar su obra, Él mismo la establece, ¿verdad? Él mismo hace todo. Entonces, cuando yo hago esta distinción, tengo que entender que cuando se habla del antiguo pacto, haciendo separación del nuevo y el antiguo, tenemos que partir de que la Biblia nos declara cómo el antiguo pacto fue establecido, de qué manera, cómo fue establecido, cuál era su carácter, cuál era la función que tenía el antiguo pacto, cuál era su propósito, qué era lo que demandaba en sí el antiguo pacto, y qué causas traía a quienes la cumplían y a quienes no la cumplían. Entonces esto ya implica, incluso cuando ya se habla de antiguo, nos está diciendo que hay una terminación de su vigencia y de su utilidad. Pero quiere decir que toda esa demanda que había ya terminó su vigencia y su utilidad en el momento del Calvario. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que separar lo uno de lo otro. ¿Por qué? Hay veces nosotros nos vamos al antiguo y queremos vivir cosas que los antiguos hacían, y se empieza a generarse en una serie de discusiones, y la iglesia empieza a hacer cosas que no están llamados para este tiempo a hacer. Entonces, pensamos que esas cosas funcionan y nos olvidamos lo que dice la Biblia. Si Israel tuvo promesas, la iglesia tiene mejores promesas. Entonces algunos van y todo, y no, es que Dios prometió darme este lugar, y porque todo lo que pisare la planta de mi pie será nuestro. Y entonces usted se dejó llevar por algo que dice antiguamente, y usted va a los lugares pisando y pisando, y después dice, ve, Dios no me ha dado nada, Dios no cumplió. No, el Padre se está metido en un cuento, que eso ya. Entonces parece que todo empieza a través del sensacionalismo, de las emociones, y entonces hasta algunos se atreven a decir, arrebato lo que es mío, nada es suyo.
Nada es nuestro. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y parece, no, hermano, es que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar el mundo. Y te daré por herencia a las naciones. Y nos metemos nosotros en un ambiente donde empezamos a pedirle a Dios cosas que Él no ha hecho. Sí, hermano, pero es que eso lo dice el Salmo, sí. Pero ¿dónde está el Salmo? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Entonces todos empiezan a reclamar cosas y entonces se frustran. Dice, pero tanto que le clamo a Dios y Dios no me responde. Claro, porque usted se empieza a reclamar cosas que eso no está para reclamar. Ese es el cuento ahora de los profetas que hay. Hay gente que quiere ser profeta ya y quiere como que ese oficio de profeta esté. Pero es que la profecía ahora no es como antes. El oficio del profeta era mostrar, manifestar la culpabilidad del pecado. Dios hablaba y Dios hablaba con el profeta y Dios declaraba y iba el profeta al pueblo, pero ahora tenemos la palabra profética más segura. Si usted está esperando que Dios le hable cosas raras, hermano, y por eso vemos gente prendida de cosas. Está bien que Dios en algún momento puede mostrar cosas, momentos puntuales, por la necesidad que de pronto vive, nos ha pasado. Uy, Dios me mostró algo y me lleva a mí a reflexionar y a mirar la Escritura, lo que la Biblia dice acerca de eso. Dice, claro está, necesitamos ponerle cuidado a eso. Pero hay gente, hermano, hay gente que dice, hermana, Dios me mostró que usted va a ser mi esposa. Y se vuelve así. Y la hermana tiene que decir, hermano, pero mire, yo estoy casado. La gente como que empieza como ese encantamiento, como que llama la atención. Y hay algunos creyentes que se dejan arrastrar por eso. Y luego nos encontramos con una serie de problemáticas que uno dice, ¿por qué? Claro, se ponen a escuchar cosas y a creer cosas que no están dichas, y entonces nos metemos en un problema y queremos reclamarle a Dios cosas que Él no ha dicho. Y la gente se frustra. Por eso a mí me llama la atención cuando Pedro, el Señor le dice, boga mar adentro. Y Pedro dijo, bueno, Señor, toda la noche hemos pescado, pero bueno, más en tu palabra echaré la red. Eso quiere decir, Señor, usted lo dijo, bueno, algo será. Pues lo que Dios dice, hermano, eso Él se siente comprometido a hacerlo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple. Así es, amén. Pero no que Dios lo ha cumplido. Bueno, que usted se puso a meterle a Dios cosas en su boca que Él no ha dicho. Amén, sí, Señor. Entonces allí entramos en un conflicto. Entonces la mayoría de esas situaciones surgen por eso mismo, porque trasladamos a la iglesia en un antiguo pacto que la iglesia no cabe aquí. Y les voy a decir algo, la iglesia no es el Israel espiritual, olvídense de eso. La iglesia tiene pactos diferentes. Israel tiene sus promesas y sus pactos. La iglesia tiene otras cosas. Y de eso tenemos que partir, hermano, porque es que hoy en día, bueno, sabemos la guerra que está sucediendo en Israel y todo, pero hay gente que dice, oye, hermano, parece que Israel fuera... Es un pueblo que tuvo promesas, tuvo pactos y Dios le cumplirá las promesas a ellos. Pero sabemos lo que viene. Sí, amén, amén. Pidamos por la paz de Israel. ¿Cuál paz? Si ya la paz vino y la rechazaron. Sí, Señor.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Amén, amén. Esa paz que vino, la rechazaron. Sí, Señor. Pero la iglesia no. La iglesia sí tiene la paz de Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos. Porque esto nos va a crear a nosotros una dificultad. Y miren lo que leíamos aquí al principio, en esta versión. En esto es verdad y quiero que insistan en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Y dice la Biblia, estas cosas son buenas y ayudan a todo, pero no te pongas a discutir, en esta versión TLA dice, acerca de tonterías ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. Quiere decir que no se ponga usted a hacer cosas que hacían antiguamente. Y hay veces la cantando. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo, y queremos ser como David. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se... ¿Por qué David? Se la sabe. La han cantado. Y parece que eso fuera lindo. Ay, mató a 10,000. Y el pueblo se regocijaba, ¿no? Pues qué emoción para la iglesia. Que Saúl mate a 1000 y David a sus 10,000 y nosotros nos gozamos aquí. Gloria a Dios. Y no le pasa como aquel hermano que había un hombre que lo tenía hostigado y evangélico, venga para acá y usted no me puede pegar porque usted es cristiano, si usted me pega, venga, y de una u otra manera como hostigándolo. Y le digo, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que David entre más mataba, Dios lo amaba. Bueno, el hermano tal vez por quitarse eso a persona de encima, pero... ¿Usted cree que eso va a pasar ahora? Entre más pelee, Dios más lo ama. Eso dice la Biblia. Entre más usted discuta, Dios lo va a amar. No, la Biblia dice, no te pongas a discutir acerca de tonterías. Dice la Biblia. No preste atención a eso. Dice, no te enojes. Eso dice la Biblia. No te enojes ni te pelees con nadie. ¿Usted sabe qué hizo Elías con todos los profetas de Baal? ¿Qué hizo? Dice que lo mató. ¿Y qué estaban pidiendo Baal? ¿Qué estaban pidiendo Elías? Fuego. ¿Qué fuego? ¿Fuego purificador? No, que consuma. Sí, que lo consuma. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo Elías con esos profetas? ¿Los dejó libres? ¿Los qué? Y yo le pregunto, ¿Dios lo mandó a eso? ¿Y cómo se da el derecho a él de decirme los cargo a todos? El celo de Jehová. Entonces ahí dice, hermano, es que yo tengo un celo de Dios que haga las cosas más me le levanto. Pues aquí no funciona eso. Amén. Gloria a Dios. Es que Jesús cuando entró al templo, Él se enojó y quitó todo eso. Bueno, pues quiero decirle que Jesús vino cuando estaba en el antiguo pacto. Y se enojó y tiró todas las mesas. Bueno, no vamos a venir nosotros a hacer lo mismo. Son otros tiempos.
Entonces todo esto lo digo porque muchas veces se cometen esos errores. Amén, amén. Una vez estábamos en un campamento y había un hombre, como un hermano, que estaba como un poco mal de la cabeza. Y entonces cuando empezamos a ver lo que estaba como desnudándose. Y claro, todo el mundo reaccionando como, ¿qué va a hacer? No, es que Dios me dijo que me desnudara. El diablo. Entonces quería hacer lo que hizo el profeta. Como nadie me pone en cuidado, entonces pues voy a llamar la atención. Bueno, pues que esto no es así. De pronto antiguamente se aceptaban cosas, pero ahora entonces no vamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a que hagamos. Entonces la Biblia dice, no te enojes ni pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Estas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Eso lo dice la Biblia. Entonces, volviendo al tema, Éxodo capítulo 24, usted podrá ver, porque estamos hablando de la distinción entre ese nuevo pacto y el antiguo pacto. Dice la Biblia en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 1 al 8, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero dice la Biblia, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en cazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero aquí habla de que Jehová ha dicho y obedeceré. Entonces está hablando de un pacto que ratifica a Dios como rey de Israel. Israel se ratificaba como el pueblo de Dios, el único Dios verdadero. Entonces aquí podemos ver que incluso hay una dedicación para eso, y hacen allí un sacrificio. Entonces hacen una ofrenda, y allí en Sinaí se sella el pacto entre Dios e Israel por medio de la sangre derramada. Entonces allí esa sangre lo que hacía, o la vida, era el precio y la garantía de ese pacto. Por eso el deber de ellos, del pueblo, era guardar. Por eso Levítico 18:5 dice, por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Entonces lo que Dios había mandado en ese tiempo, ellos tenían que hacerlo y tenían que vivir de acuerdo a ello. Dios lo había establecido de esa manera. Debían guardar sus estatutos y sus ordenanzas. Por eso la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero perdiere en un punto, se hacía culpable de todos. Y eso era el tiempo en que alguno cometía un error y tenía que morirse. Habían unas leyes que si se incumplían tenían que morir.
Así se había establecido la ley, porque la ley había sido dada por causa de las transgresiones, pero también el medio para preservar y dirigir al pueblo judío. Tenían que ver las tablas, lo que decían las tablas para poder ellos preservarse y dirigirse, pero tenían que mirar las tablas. ¿Qué decía la ley? Y por medio de todo ese cumplimiento se preservaban también de todo el mundo pagano que había en aquel entonces. Por eso muchas cosas sucedieron cuando se mezclaban entre los pueblos y hacían cosas que Dios no se le había mandado. Era una guía que el pueblo tenía. Pero dice la Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 24. Esa ley, dice la Biblia, o del versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Estábamos encerrados. Antes que viniera ¿qué? La fe. Y estábamos confinados bajo ¿qué? La ley. Y dice la Biblia, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí está hablando de algo que todavía no se había manifestado, pero estábamos confinados en la ley. Entonces miren lo que dice la Biblia, ¿qué era la ley? Para los que estaban confinados bajo esa ley. Dice la Biblia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero miren lo que hace la distinción, la aclaración. Pero venida la fe, hermanos, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Entonces parece que corta ya toda esa tradición, porque aquí algunos quieren volverse mesiánicos. Algunos quieren ponerse la kipá. Y ya algunos empiezan como, ya no dicen Jesús, sino Yeshua HaMashiach. No, es que ese nombre no se puede cambiar porque Jesús quiere decir caballo y eso tiene que uno decir es Yeshua HaMashiach. Ya no es Dios le bendiga, sino Shalom. Y parece que esas palabras fueran muy celestiales, mágicas. Amén, amén. Y ya hay algunos así. Algunos que hasta ya no quieren ni siquiera comer cerdo. Oye, hermano, es que eso, el cerdo era impuro. Y lo sabe. Dígame que no come cerdo porque le cae mal, pero que me diga que porque el Levítico dice que no. Pues hermano. Y de verdad que hay gente que es así.
Una vez yo estaba vendiendo tamales y me dijo un hombre, ay, qué rico tamales, pero ¿qué tamales? ¿De qué son? Y yo, no, pues son mixtos, ¿no? O tienen las tres carnes. Trifásico. Entonces me dijo, no, deme una que no tenga cerdo, porque yo no como cerdo. Y yo ya me lo olía. Digo, ¿por qué? Porque el Levítico, no, pues no sabe lo que está perdiendo todavía. Y la gente se encierra en eso. Entonces, si hay algún hermano que empieza a justificar cosas que son del Antiguo Testamento, hermano, esto es fe. Ya la ley, Cristo cumplió la ley. Ya está. Pero cuando empiezan a ver cosas basadas en lo que la antigüedad dice, entonces nos encerramos en un conflicto y empezamos a discutir cosas, o la gente entra en discusiones que la Biblia nos dice no discutan por esas cosas. Ahora, entendemos que la ley no nos llevó a Cristo, porque fue nuestro ayo hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, hermanos, liberó a los creyentes de la custodia protectora de la prisión misma y de esa dura disciplina. Eso Cristo cumplió la ley, nadie pudo cumplirla. Aunque los fariseos discutían en cosas, al fin y al cabo el Señor los llevó también a que pudieran mirar que eran mismos esclavos del pecado, que por lo que hicieran estaban condicionados al pecado mismo. Porque lo que el antiguo pacto tenía un carácter, tenía una función, tenía un propósito, los cuales se cumplió a cabalidad, y una vez cumplida la función y logrado el propósito para el cual fue establecido, entonces finaliza su vigencia y su utilidad. Ahora, para ir terminando, Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y entonces aquí hace algo que es importante analizar. Dice: no como el pacto que hice con quién, con sus padres. Y dice: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ya las leyes no estaban en las piedras, ya las leyes no estaban escritas allí en esas piedras que se conocen como los 10 mandamientos, porque también había otras leyes. Dice la Biblia aquí de la siguiente manera: pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Por eso ahora nosotros no tenemos que mirar, ay, ¿qué dice la ley? Si esto está bueno o está malo. No, 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 ya aquí está. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso nosotros hoy tenemos, hermanos, la bendición de poder
entender qué está bien y qué está mal. El Espíritu mismo nos dice, nos redarguye. Ay, es que yo no sabía que esto estaba mal hecho. ¿Por qué cree que tantos hombres del Antiguo Testamento cometieron errores? Por ejemplo, la poligamia. La poligamia la hizo Dios. Yo le pregunto, ¿Dios se agradaba de eso? ¿Ustedes qué dicen? Si usted nota, todos los que tuvieron más de una mujer tuvieron más problemas. Vaya, pregúntele a esos países que están en guerra ahora con Israel. Vaya, pregúntele qué están reclamando. ¿Pero de dónde viene eso? Problemas de mujeres. Y eso pasará siempre. Por eso qué bendición lo que la Biblia dice, marido de una sola mujer. Por algo lo dice la Biblia, ¿y no? Algunos escogerían de a dos. Pero dice marido de una sola mujer. Pero ellos tenían sus costumbres, tenían sus formas. Pero dice la Biblia, Dios ahora nos puso eso en el corazón. Claro, ellos miraban en una tabla, no cometerás adulterio. Pero el Señor les dice, oiga, cuando ustedes miren una mujer para codiciarla, ya ustedes han pecado en su corazón. Así que, hermanos, tenemos que entender eso. Y dice la Biblia, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces esto nos tiene que enseñar a nosotros, hermanos, que estamos en un tiempo diferente y no podemos nosotros empezar a tomar prácticas antiguas y traerlas aquí. Por eso evitemos hacer cosas que la Biblia no nos manda a hacer. Y hay veces por sentirnos como de una manera como representativa hacemos cosas que no nos dice la Biblia. Mire, no seamos ingenuos. Hay veces uno peca por ingenuo, y a mí me pasó. Y siendo pastor, bueno, es que hay gente que aprovecha de uno. Yo tenía, apenas llevábamos 10 días de haber salido del ministerio. 10 días, me tocó pagar la novatada. Pero no creo. Bueno, yo no sé qué pasó, la verdad. Llegó un hermano allá que mandaron, que la iglesia estaba viviendo una situación, entonces nos mandaron para que apoyaran a unos evangelismos. Entonces nos mandaron y él iba a evangelizar, nos mandaron, y vinieron las iglesias del distrito y nos apoyaron.
Entonces el hombre se quedó como hasta el domingo. Cuando el hombre así, hermano, aquí está Dios. Bueno, lo mandaron, ¿qué va a hacer? Hermano, vamos a orar, Y como no, apenas eran 2 creyentes y tenía yo como unas sillas así, unas 25 sillas, mi esposa ya estaba viendo que me acordó. Vamos a ungir todas estas sillas. Vamos a ungir el alfolí y todas las paredes, que esto se va a llenar. Y yo dentro de mí decía, estaba como pasando la mano. Pero como lo había encontrado, tenemos que cuidarnos. Oiga, hermano, ese hombre empezó a echarle aceite a la silla, a las paredes, y luego ya después nos tocó limpiar sillas y paredes. Limpiando en las paredes y las sillas, pintando de nuevo. Cuidado con esas cosas. Ay, hermano, vamos a orarnos allá a la iglesia para que y cojamos esas sillas y echémosle aceite, hermano, unjámoslo como dice la Biblia. Tenga cuidado con eso, eso no es necesario. Ay, hermano, pero que la Biblia habla del aceite, sí, pero dice la Biblia. Habla, pero para ungir a quién? A los enfermos. Eso que en un momento pero parece que a la gente le gusta con esas cosas, ¿no? Como, vea, hermano, porque lo prohíben, si no, hay gente que le traería un cordero y lo degolla. De verdad, que si hay gente que lo dejaran hacer eso, hermano, traen un sacrificio y cortan el cordero. Y hacen el sacrificio. Israel estaba lleno de eso. Por eso Moisés subió allá a hablar con Dios y trajo lo que tenía en sus manos para mostrarle cuando ya estaban ahí adorando un becerro. Y ese becerro le llamaron ¿cómo? ¿Acuerdas el nombre que le pusieron al becerro? ¿No lo han leído? ¿Cómo le llamaron al becerro? Jehová. No, pues qué maravilla. Se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y cuando ve eso, Moisés se llena de rabia. Claro, hermano, normal, yo también me hubiera enojado. El pueblo desenfrenado y llamaron a aquel becerro Jehová. No, pues hermano, que como hay gente que todo como que, ay, es que es Dios y es que, hermano, cuidado con eso. Hay gente que le mete a uno Dios y quiere meterle los dedos a la boca. Por eso yo pegué ahí por inocente, estaba yo. Por eso uno no puede ser nómico en exceso. Pero bueno, me tocó aprender. Cuidado la iglesia con caer en esos movimientos raros que están saliendo. Cuidado con ponerse a modernizar cosas que no se pueden. Cuidado con que entren cosas que no están dentro de lo que está escrito. Porque parece que hay cosas que quieren meterse y empezar a traer de todas esas corrientes, de todas esas cosas, y la iglesia sigue siendo cristocéntrica. Amén, amén. Tenemos que cuidar de eso. Y creo que todo esto es una vacuna para, hermano, cuidarnos, preservarnos. Porque ahora más que nunca tenemos que prestar mucho cuidado a esto. Porque eso es lo que dice la Biblia: se amontonarán maestros y como van a ser movidos por el sensacionalismo, entonces la gente dice, ay, es que yo ya sentí algo tan especial. Cuidado. Cuidado con eso. Mire, hermano, está bien. Es más, les voy a decir una cosa. Está bien que nos levantemos a las 5 de la mañana. Ahora
Pero si usted cree que a las 5 de la mañana hay más poder de Dios que cualquier hora, estamos creyendo que es la hora la que tiene poder. Ojo, ahora no vayan a irse a los extremos, porque hay hermanos que dicen, hermano, por eso es que yo a las 5 no oro, porque eso. No vayamos tampoco al extremo. Porque eso es una hora que nos acordamos todos para orar y gracias a Dios por todo. Pero no quiere decir que lo hagamos porque es que esa hora, hermano, es donde es la hora de victoria. Y todas las demás horas que son de derrotas. Bueno, puede ser que salga en alguna forma dinámica, pero no podemos aquí ponernos a inventar y decir, hermano, es que a las 5 de la mañana, hermano, esa es la hora donde fluye el poder. No es verdad. La Biblia dice, orando en todo, con toda, y ¿en qué? Ore a cualquier hora, pero ore. Amén. Importante la relación que tenemos con Dios. Pero oremos. Pero no hagamos de la oración, hermano, el poder del cristiano está en la oración. Eso es verdad. Hay veces que cantamos cosas. La oración es importante, pero si la oración le vamos a dar más relevancia que a Jesucristo, pues hermano, estamos perdidos. Porque también los satánicos oran. Pero y ayunan. Pero esto marca la diferencia de Jesucristo. Si nosotros, hermanos, ayunamos y Jesucristo no está, no tiene sentido ese ayuno. Así que cuidado. No me vista de silicio y de eche cenizas, eso eran otros tiempos. Ahora repitámonos de corazón sincero y llegamos a la presencia de Dios con sinceridad. Eso lo necesitamos. Vamos a seguir hablando de este tema porque hay mucho más, pero sí quería decirles, cuidado, hagamos diferencia entre el antiguo y el nuevo. Estamos en un nuevo pacto y cuidado con el Antiguo Testamento. Así que cuando lea la Biblia y esté leyendo el Antiguo Testamento, léala, no estoy diciendo que la elimine, no, porque eso es sombra de lo que había de venir. Pero es la sombra. Ya tenemos nosotros toda la imagen, el cumplimiento de las cosas. Ya no vamos a pongámonos en pie y vamos a orar. Que Dios nos guarde. Por eso tenga cuidado con lo que escucha en el YouTube. Uy, hermano, es que hay un hermano que cuando predica, hermano, por ahí vi una noticia de un candidato y un candidato que le dispararon, que estaba muy grave. Entonces hay hermanitos que, bueno, uno ve que de pronto la buena fe y todo. Entonces decía, es verdad, decía, por favor, llamen a un pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia o algún hermano de allí. Eso es verdad, llamen, que vayan y oren. Pero empieza a decir, llame a Julanito de tal o a Julanito de tal. Ahí ya. Ahí ya. Entonces la gente se llena de cosas y empieza a crear sensacionalismo. Claro, hay predicaciones de testimonios muy lindas, pero si usted escucha hablar a un hermano de un testimonio que le pasó, pero usted empieza a ver a ese hermano como si fuera él el que diera el poder o hiciera el milagro, uy, hermano, es que ese hermano oraba y hermano, pues hermano, estamos muy mal enfocados.
Es el Espíritu que mora en esa persona. Pero nosotros aquí no hacemos milagros, hermano. Aquí el que hace los milagros se llama Jesús. Y que se acabe todo ese sensacionalismo, porque lo estamos volviendo así. Hermano, tenemos hasta predicadores que muevan las filas. ¿Eso qué es? Vea, hermano, a todos los líderes se los digo en el nombre de Jesús. Propongan personas para que vengan a apoyar la actividad de la iglesia. Pero si usted me viene a decir, hermano, invite a tal persona, porque esa persona, hermano, es Espíritu Santo seguro, pues créame que me la voy a invitar. Créame. Si usted me pone una persona por delante de Dios, no la invita. Hacemos la actividad solo nosotros, para que sea la gloria de Dios que se manifieste, para que aprendamos que esto no lo mueven los hombres. Amén. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Levanten las manos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor, de caer en pensamientos raros. Guárdanos, Señor, de caer en pensamientos extraños. Queremos sostenernos todavía, Señor, en tu poder, en tu autoridad. Tú eres Dios de esta iglesia. Tú eres el que diriges esta iglesia. Tú eres el que obra en esta iglesia. Tú eres el que hace sanidades en la iglesia. Tú eres el que hace milagros en la iglesia. Tú eres el que te mueves con poder en la iglesia. Tú